El Heaven-3 no voy a hablar porque no tengo información, eso se va a presentar ahora en el Congreso Mundial. El Heaven-4 es el estudio de dosificación una vez al mes, cada 4 semanas en el manejo de la hemofilia A. Esto es simplemente datos preliminares que vemos aquí. Este es el diseño donde los pacientes se hacen, pues empiezan con 3 miligramos por kilo semanal por 4 semanas, luego sigue ya una dosis de mantenimiento de 6 miligramos por kilo cada 4 semanas en estos individuos. La inclusión aquí en este estudio era mayores de 12 años que tuvieran hemofilia A con y sin inhibidores. O sea, teóricamente esta molécula debe funcionar para ambos tipos de pacientes, ¿no? Pacientes previamente tratados con factor 8 con agente bypass por más de 24 horas antes de entrar al estudio. Y aquí vemos entonces, se le hizo estudio de farmacocinética también. Esto es para ver cómo se comporta desde el punto de vista de farmacocinética. También son unas proyecciones que se han hecho, pero vemos que el tiempo a la concentración máxima es de 7 días y la vida media es más o menos de 30 días. O sea, entonces se ve que hay posibilidad de que esos individuos puedan llegar a estar utilizando una dosificación de una vez al mes y lo más importante es que es una inyección subcutánea en estos pacientes. Desde el punto de vista de seguridad, vamos a de nuevo la dosis que se estaba utilizando, efectos adversos uno solo y vemos aquí realmente ningún paciente se tuvo que retirar del estudio. Hubo un paciente que se le aumentó la presión arterial, pero ya venía con presión arterial alta antes del estudio. No se detectaron anticuerpos contra la droga en ese momento. Ahora, habiendo dicho esto, esta semana, el lunes pasado, acaba de salir el primer reporte donde se describe un anticuerpo contra el medicamento. Un paciente, no puedo dar muchos detalles porque simplemente en este momento se está estudiando y solamente se mandó la información a los investigadores del estudio, pero ha salido una notificación es más, la pueden chequear en la página web de la Federación Nacional de la Hemofilia, donde hay un individuo, un niño que ha desarrollado un inhibidor contra la droga. Este individuo tuvo que suspender el tratamiento y ya está ahora utilizando otro tipo de producto. Es todo lo que les puedo dar, pero ya apareció en ese momento, creo que hay un poquito más de 600 pacientes que han sido tratados con esta molécula. Entonces tenemos que esperar que se haga más investigación a ver qué pasa con ese individuo. Ahora, cambiando un poco, vamos a hablar acerca de otro mecanismo de acción que es dirigido a la antitrombina. Como nosotros llamamos, la antitrombina es un anticoagulante o es un inhibidor de la coagulación desde el punto de vista fisiológico. Entonces, lo que se hace con esta molécula es que se integra al hepatocito y actúa a nivel del RNA, produciendo una disminución de la síntesis a nivel hepático de la antitrombina. Aquí vemos las características de la farmacocinética. Aquí vemos el nivel de la droga y vemos que hay una relación directa entre la concentración de la droga y ciertamente en los niveles que se dan. Entonces, a más droga que se da, más van a aumentar los niveles en estos pacientes. Ahora, si miramos aquí se está utilizando la droga una vez a la semana y aquí una vez al mes. Pero vemos que también vemos aquí los niveles de antitrombina. Vemos que hay una relación directa entre la cantidad de producto que se da y la disminución de la antitrombina. O sea, que lo que se quiere aquí es dar droga suficiente para ir disminuyendo la antitrombina de pronto a un nivel que no llegase a ser, por decirlo así, patológico. Y aquí lo vemos muy bien. Estamos viendo lo que es la generación de trombina a medida que se aumenta la dosificación de esta molécula. Esta es una generación de trombina en individuos normales. Vemos aquí la media. Y a medida que la antitrombina se va disminuyendo, como ejemplo, tenemos menos del 25%, se ha disminuido solamente menos del 25%. Vemos que la generación de trombina pues no es muy adecuada. Cuando se disminuye entre un 25 y un 50, un 50 y 75, ya cuando se disminuye
al 75% o más, la antitrombina vemos que ya puede llegar a ser hasta similar. Algunos pacientes tuvieron una generación de trombinas similar a la población general. Aquí vemos el estudio de fase 2 que se hizo, donde se ven los pacientes que están en profilaxis y los pacientes que estaban a demanda. Vemos que hay una gran diferencia. Si vemos aquí la media de la tasa anual de sangrados en pacientes con inhibidores, que antes del estudio, durante el estudio, vemos que realmente hay una gran disminución de nuevo de los sangrados en estos pacientes. Entonces, es otro mecanismo de acción, otra molécula completamente diferente que también se da en forma subcutánea, pudiese llegarse a dar hasta una vez al mes, pero también tiene un efecto significativo desde el punto de vista de sangrados. Aquí vemos los efectos adversos, de nuevo que fueron presentados, pero efecto adverso importante que ha ocurrido. En el 2017, durante el estudio que se estaba realizando, hubo un individuo que tuvo una trombosis venosa cerebral. Se reportó, en ese momento el estudio se paró. Las instituciones regulatorias, la FDA y en Europa pararon el estudio, se hizo una investigación más exhaustiva y luego ya entonces de nuevo se abre el estudio este año, ya estamos otra vez empezando a meter pacientes en el estudio. Ciertamente se hicieron algunos cambios, sobre todo de mantener antitrombina ya como tal el concentrado para estos pacientes en caso de que sea necesario. Desafortunadamente no se pudo obtener mucha información de este paciente. Inicialmente fue un diagnóstico erróneo que se le dio a ese paciente. Presentó con cefalea, le hicieron los estudios y desafortunadamente leyeron la escanografía como si hubiera sido un sangrado. Cuando la leyó el radiólogo local, entonces el investigador simplemente le empezó a dar factor 8 más y más factor 8. Y el paciente se deteriora y el paciente muere. Luego se manda esa escanografía, se le repite otras escanografías, lo revisan otros radiólogos y realmente lo que ven era una trombosis en ese individuo y no un sangrado. Entonces se manejó de una forma inadecuada y ese paciente se complicó. Pero ciertamente hubo una trombosis, entonces pues hay que estar pendiente con eso. Pero de nuevo el estudio continúa en este momento y estamos enrolando pacientes ahora, sobre todo pacientes con inhibidores, pero también pues llegase a funcionar con pacientes sin inhibidores. Y diferencia de la molécula anterior es que se puede utilizar en pacientes con hemofilia A y hemofilia B. Ahora, acerca del concizumab, es otra molécula, un anticuerpo monoclonal que inhibe la vía del factor tisular. No tenemos mucha información. Hay dos casas farmacéuticas que tienen esta molécula y están en este momento en el proceso de iniciar los estudios pues en humanos, pero todavía no tenemos mucha información. Entonces lo que hace esta molécula pues es un anticuerpo monoclonal humanizado contra el TFI, pero va aquí contra la parte del K2 del TPI. De nuevo, la información que tenemos es mínima. Este es un estudio que se hizo en animales, donde vemos que hay una disminución del sangrado, pero realmente no, o por lo menos yo no tengo más información acerca de esto, pero desde el punto de vista teórico y fisiológico pudiese llegar a ser también algo que pudiera funcionar. De nuevo, también se da en forma subcutánea. Habría que ver es qué tan frecuente y qué efecto realmente tiene en el resto de la coagulación. Pero puede ser una molécula también que tiene mucho potencial. Ahora, para terminar, hablarles un poco acerca de la terapia génica, que realmente ha tenido muchísimos avances en los últimos pocos años. No sé si muchos de ustedes se acuerdan, tal vez en los 80s, salieron los primeros estudios de terapia génica y todos dijimos, bueno, en 10 años tenemos la cura. Bueno, ya llevamos 20 años y todavía no estamos allí, pero yo creo que van en la dirección adecuada y la información que tenemos ahora se ve muy promisoria. Entonces, miremos a ver de qué se trata. La terapia génica, por lo menos para la hemofilia, en este momento se está utilizando un adenovirus asociado. Hay como 12 tipos de adenovirus. Se está utilizando el 5, ahora se está utilizando mucho el 8, donde lo que se hace es que se coge ese vector, el virus adeno asociado, se le hacen los cambios necesarios internos. Esto realmente hoy en día se inyecta por vía endovenosa como dar factor. Se demora 15 minutos la inyección. Este vector tiene un trofismo por el hígado, se dirige al hígado y ahí llega allí y, por decirlo así, infecta los hepatocitos y empieza a producir factor 8 o factor 9. Este virus o este vector, el adeno asociado, es un vector que no es patógeno, pero es un virus que
mucha población ha sido expuesta. Se cree que